Está con nosotros el secretario general de FUCBAM, Gustavo González. Gracias, Gustavo. Buen día. Gracias por estar acá. Buen día, un gusto saludarlos. ¿O pocas horas de sueño? Bueno, las que se merecen. Las que se merecen, las que se merecen. Bueno, ustedes saben, FUCBAM fue una de las organizaciones que tomó la bandera de este referéndum, fue de las primeras en nuclearse, empezar a trabajar para intentar derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Más allá de los resultados del referéndum, Gustavo, quiero comenzar preguntándote repercusiones a nivel político, porque, por ejemplo, después del discurso de la calle Pou de anoche, la senadora nacionalista Graciela Bianchi utilizó su cuenta de Twitter, es muy activa en redes sociales, no sé si usted tiene Twitter. No, bueno, lo bien que hace, le diré. Por salud. Pero sí, la verdad que sí. Pero bueno, la senadora nacionalista dijo, mensaje final, en una democracia el que gana gobierna, por favor no molesten más. Tomen conciencia que perdieron 3 veces en 2 años y que el presidente que intentaron descalificar es un estadista. Dejen gobernar y vayan a trabajar, que el trabajo es salud. Esto lo dijo la senadora nacionalista Graciela Bianchi, la 3 al mando allí. ¿Cuáles son las valoraciones? ¿A título personal? Bueno, yo no quisiera entrar en un debate de una senadora que, como decía el poeta, cuyo nombre prefiero no recordar. Porque a mí me parece que hay que tener luces altas para una discusión que sea pedagógica para la gente. No se puede mandar a trabajar a la mitad del país que trabaja. No se puede mandar a que pongan un freno no se sabe a qué. Entonces, yo realmente creo que ayer fue, primero que nada, felicitarlos a ustedes porque estoy en la casa que hizo lo que hace un periodismo serio. Muchas gracias. O sea que felicitaciones por el trabajo. Lo segundo, felicitar a nuestro pueblo por una jornada cívica extraordinaria. Aquellos agoreros que decían que todo estaba polarizado, que no pasó nada, mucha tranquilidad. Y lo otro, a mí me gustaría dirigirme hoy a la ciudadanía a plantearle de que lo más importante ha sido que fue una batalla entre David y Goliat. Nosotros teníamos muy poco dinero, pero esa gente que puso su sillita, que juntó la firma primero, sin pedir nada a cambio más que un sentir colectivo, los imprescindibles para que un país funcione. Aquellos que dejando su individualidad piensan en un colectivo. Entonces creo que esa gente se merece todo. Nadie puede hablar de triunfo ni derrota. Obviamente se mantienen los 135 artículos. Esto es una realidad. Ahora, el desarrollo de una sociedad no se puede medir en artículos jurídicos. Primero, fue muy complejo explicarle a la gente una ley de urgente consideración que iba desde los chorizos artesanales hasta los problemas educativos. Fue muy complejo, difícil. Segundo, había que llegar a la inmensa mayoría del país. El interior, para mí, hubo departamentos que hicieron una votación extraordinaria. Extraordinaria. Paysandú, San José, Salto. Ni que hablar Montevideo y Canelones. Entonces, lo que hay que mirar es para adelante. Y para adelante a mí, me llenó de esperanza que todavía hay un pueblo que aún en las peores condiciones, con pandemia, con una situación económica que se agrava, fue capaz de salir y decir acá estamos, con altura, con nivel. Y por otra parte, hay un gran triunfo que nadie lo dice. Todas y todos estamos de acuerdo que la LUC no se conocía. Si yo fuera presidente de la República, me preocuparía mucho que en mi país la ley que considero más importante no se conocía. Y en ese sentido, a propósito de las complejidades que tenía esta ley de urgente consideración y que no se conozca, aunque el presidente decía que era una ley popular, ¿se pueden llegar a entender que esta ley de urgente consideración fue una ley hecha por abogados para abogados y no tanto para la gente? Bueno, obviamente que para la gente es complejo siempre, es muy abstracto el problema jurídico. Entonces siempre es complejo explicar si esto choca constitucionalmente, si no choca, etc. Además, se transversalizaron debates que no se debían haber transversalizado.
yo no tenía ningún temor a que pudiéramos volver aparentemente a una educación soviética. Yo creo que la mitad del país no creyó en eso, ¿no? Ese tipo de barbaridades que se han planteado. Entonces, a mi juicio, lo más importante fue que a partir de la complejidad de una ley, igual la gente logró discutirlo y tomar posición, solito y frente a su urna. Recién Gerardo Caetano hablaba sobre las lecturas que se tienen que hacer desde el gobierno y fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo liderado por el presidente Lacalle Pou. En su discurso de anoche, Lacalle Pou habla de pasar página, esto ya fue, y a seguir gobernando con la LUC vigente. Y también habló de que el diálogo siempre ha existido, que siempre han estado abiertas las puertas en la Torre Ejecutiva para recibir a todos aquellos que lo han solicitado. ¿Qué lectura haces vos, Gustavo, desde como líder de los movimientos sociales, de esas afirmaciones del presidente? Se pasa página, se sigue para adelante con la LUC y esto, bueno, ha sido un episodio más. El gobierno va a tener que abrir mucho los ojos para seguir gobernando acá adelante porque hay medio país que aparentemente no tiene su favor. ¿Qué lecturas hacen ustedes del día después, que casualmente es hoy, es a partir de hoy? Bueno, yo de lo que dijo el presidente ni él lo cree. Es una barbaridad plantear que una votación tan pareja se pasa página como si tuviéramos en un kiosco y volvemos a abrir la persiana. No, él va a hacer un estudio muy profundo. Es un político de raza. Él va a estudiar mucho. Departamentos que son de su partido han tenido una extraordinaria votación del sí. No, yo no creo en lo que dijo el presidente. No podía decir otra cosa. No podía decir otra cosa. Lo vi más tranquilo que en la última conferencia de prensa, en la cual lo vi muy nervioso. Cosa que no es común en él. Pero no, yo no creo eso. Nadie puede dar vuelta una página de la historia con tal paridad. No, nosotros, por ejemplo, tenemos que ser autocríticos, analizar en qué nos equivocamos, en qué nos equivocamos. No, esto es show. Y dialogar, él sostiene que él dialoga con todo el mundo. Pero una cosa se supone, ustedes saben, porque ustedes han sido interlocutores también desde el lado de fútbol. Una cosa es dialogar y otra cosa es negociar, ¿no? No es lo mismo. Y una cosa es negociar con el pelotón de rezagados y otra cosa es negociar con los mayaoros. Un gobierno desde que asume caracteriza que el rol fundamental de la sociedad lo tienen los mayaoros, ya es un problema para la inmensa mayoría del país que no es mayaoro. Entonces, el diálogo existe si hay acuerdos. Ahora, yo te puedo escuchar todo el día te puedo escuchar, pero si después se hace siempre lo que digo yo, no es un diálogo fructífero ni democrático. Entonces, si tiene ánimo de discutir, por ejemplo, ayer él habló de vivienda, que lo preocupan los asentamientos. Sin embargo, tuvo 2 recortes el presupuesto de vivienda en este país del 32%. Entonces es una contradicción. Quiero resolver el problema de la vivienda, pero recorto el presupuesto de vivienda, que ya es escuálido. No, así no se puede gobernar. Yo creo que va a tener muchos tropiezos. Es muy joven, puede llegar a reflexionar, pero dar vuelta a la página, ¿no? Nosotros tampoco podemos dar vuelta una página sin analizar esta realidad. González, a propósito de pensar a futuro, ¿cómo van a estar trabajando las organizaciones sociales, en el caso de fútbol, en este caso, con este no que se dijo ayer en las urnas? Sobre todo en los aspectos vinculados a viviendas, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es continuar planteando que la vivienda es un problema de emergencia nacional. Lo segundo, que no hay que inventar más el agua tibia. Ya está inventada. Este país tiene una ley extraordinaria, la 13.728, aprobada el 17 de diciembre de 1968, y recomiendo que se ponga en práctica de una vez por todas. Un país sin Fondo Nacional de Vivienda no puede resolver un déficit habitacional que hoy se encuentra en 70.000. Y le aviso al presidente, si sigue con este recorte, al fin de su periodo va a haber 85.000 unidades habitacionales de déficit. El problema del déficit habitacional es apuntar a las familias que no tienen capacidad de ahorro.
Es esa la gente que está en el bolsón del problema habitacional. El que tiene dinero lo resuelve, porque en este sistema la vivienda está concebida como una mercancía más. ¿Qué es el Estado? El escudo de los pobres debe ser. Y para ello hay que crear un Fondo Nacional de Vivienda. Fíjense, si tocamos el 1%, si aumentamos el 1% del impuesto al patrimonio, la ministra Irene Moreira se haría de 160 millones de dólares por año. 1%, una hormiga en el cuerpo de un elefante. Sin embargo, la respuesta ha sido que no se toca los Mayaboros. ¿Y a quién va a seguir tocando? Esa es la respuesta. Por eso el sí votó como votó. Y por eso nos abre una extraordinaria esperanza en que las organizaciones sociales han marcado en esto que por suerte tenemos un país que todavía tiene sindicatos, que todavía tiene cooperativas de vivienda, que todavía tiene gremios que se preocupan más allá de su problema, por los problemas globales del país como la salud. Empatía. González, en el final le consulto cómo quedan los reclamos históricos que tiene FUCBAN en el marco de pensar a futuro. Presentes, se ha cumplido con el cronograma. Digo de más que nada porque préstamos. diálogo con la cartera de vivienda, poco y nada. No, el diálogo es bueno. ¿Sí? El problema son los resultados. Claro. Pero se ha cumplido con el cronograma que venimos peleando el año pasado, todas las cooperativas han firmado. Tenemos un atraso de 1 año y medio en todos los programas de vivienda. Nos preocupan 2 sorteos que va a haber. Se habla de 2 sorteos, 1.500 viviendas, pero en las primeras 750 se van a meter las cooperativas de vivienda que eran por adjudicación directa. Explico. Ya pasaron los 3 sorteos. Adjudicación directa después del tercer sorteo va fuera de las viviendas que se van a sortear. Entonces ya no van a sortear 1.500 viviendas, lamentablemente. Ya le reclamamos esto al ministerio. No. Los sorteos hay que hacerlo sobre viviendas reales de gente que va al sorteo. La adjudicación directa va por otra parte. Ese es uno de los problemas. El segundo tema es que de una vez por todas se dé el 2% a todas las cooperativas de vivienda, que es un reclamo ya histórico. Y el tercero es pensar en la creación de un Fondo Nacional de Vivienda, que para ahí sí se necesita un diálogo parlamentario, que todos los partidos se pongan de acuerdo, porque todos, ¿ves? Ahí está el diálogo que vos me preguntás, todos te dicen tenés razón, pero como el viejo cuento, marcha preso. Gustavo González, secretario general de FUCBAN, muchísimas gracias por visitarnos. Va a ser la primera de muchas, ojalá, visitas para seguir charlando de temas, no solamente como es la vivienda tan importante y tan caro a todos los uruguayos, sino además para seguir hablando del protagonismo en la lucha social, de las organizaciones sociales en la vida de este país. Si me dejas un último. Nuevamente felicitaciones a ustedes, brillante trabajo, y un beso y un abrazo enorme a todos los militantes de la vida. Está muy bien. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Nosotros hacemos una pausa mientras, ahí, siéntese González, siéntese, no se apure, que vamos a la pausa. Vamos a una pausa y ahí ya estamos. Gracias, Gustavo González. Pausa, ya volvemos.